porque hay varios hechos involucrados. Como tú dijiste, hay hechos técnicos de repercusión y de intrínseco en el acto y en las tres empresas. Pero hay algo más importante: Venezuela, centro del mundo, centro de expectativas positivas en el empresariado venezolano. Un poco todavía no hemos llegado a todo el país con ese sentimiento de mayor esperanza en el futuro y en la realidad, pero se están dando hechos muy importantes en la vida del país. No solo las tres empresas que vinieron hoy, la llegada al país de empresas nuevas del mundo entero, francesas, de Estados Unidos, por supuesto, y de tecnología, de las más grandes del mundo en el área de la energía, que es el área del petróleo, el área del gas, y en otras áreas involucradas al tema de la energía. La era de los taladros digitales, la era de una modernización de lo que significa el mundo energético en Venezuela. Esto es muy positivo y esto conlleva una nueva gerencia eficiente, más que la eliminación de las sanciones, donde pudiéramos enredarnos por mucho tiempo en lo que ha sido y no ha sido, lo que debería ser. Yo diría que si no hay una gerencia, que es lo que está incorporándose en estos momentos al país, una gerencia del mayor nivel en el mundo energético que va a hacer saltar a Venezuela, no solamente con una producción como se anunciaba hoy, ya rozando unas cantidades y unos límites que no se esperaban para el mes de agosto, sino que el mundo de la gerencia, con una empresa como Chevron, gerenciando Venezuela a todos los niveles y unos pozos produciendo con la gerencia más moderna del mundo sin ideología. Eso no tiene significación y hay que llevarlo al pueblo venezolano y a todos los que sufrieron las consecuencias de la tragedia del terremoto, para decirles que hay esperanza en el país y que aunque las cosas y el proceso sea un proceso un poco lento, la economía del país se está recuperando. Y es relativo el tema del manejo del tiempo en esta circunstancia, cuando con todos esos escenarios adversos, sin embargo, hemos logrado números, hemos logrado cifras productivas que estaban alejadas de la realidad, y ese compendio de voluntades y de conocimientos lo han permitido. Esos elementos o ese factor que nos lleva a nosotros a ocupar también otro espacio en la visión internacional, que es lo que tiene que ver con ese fortalecimiento de la gestión a través de estos acuerdos, cómo visualizarlos, cómo nosotros materializarlos de acuerdo a las exigencias que tenemos ahora como país y, por supuesto, las exigencias que tenemos, y que lo ha dicho la presidenta, que tenemos la capacidad de poder ayudar al mundo en el desarrollo económico. Pero nos corresponde hacer una pausa. Vamos a dejar la pregunta en el aire para abordarla posteriormente cuando regresemos.
Gracias por continuar con nosotros. A continuación vamos a hacer un recorrido por diferentes portales web en el contexto de la conversación que mantenemos esta noche. Es importante destacar el ámbito petrolero y comenzamos con la Radio del Sur. Leemos el siguiente titular. Producción petrolera de Venezuela sube 1.09% en julio, según informe de la OPEP. La producción petrolera en Venezuela alcanzó en julio un promedio de 1.200.000 barriles por día, un alza de 1.09% respecto al mes de junio, según cifras oficiales recogidas en un informe publicado este miércoles por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Venezuela extrajo en junio 1.187.000 barriles diarios. De acuerdo con la información suministrada por el gobierno de Venezuela y la OPEP, el país produjo 33.000 barriles diarios por encima del promedio del segundo trimestre del año 2026, que se ubicó en 1.167.000 barriles por día. Igualmente, en el contraste con la media de 1.080.000 barriles diarios que reportó el Ministerio de Petróleo como producción del 2025. Sí, esas son informaciones que se publican a través de los portales web. Aquí tenemos también otra información en el portal de Últimas Noticias. Pequiven inicia gira nacional para garantizar el suministro directo de urea a productores agrícolas en cumplimiento de las directrices emanadas por la presidencia de la Petroquímica de Venezuela, Pequiven. La Dirección Comercial de la Corporación dio inicio a un despliegue territorial por el país, comenzando por el Estado portuguesa, con el objetivo de evaluar las necesidades del sector productivo e impulsar el abastecimiento de insumos agrícolas. Y bien, ya estas informaciones, como bien vemos la referencia, la producción del petróleo y cómo se invierte esa inversión petrolera. Habíamos conversado y habíamos dejado antes de la pausa ese periodo 2013, 2014, 2015 en adelante, cómo los trabajadores de petróleo de Venezuela vieron la necesidad de fortalecerse desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista de la resiliencia y obtener hoy los resultados que tenemos a nivel productivo. Ahora, con esta apertura, con el fortalecimiento tecnológico, profesor Berthe, ¿cómo se compagina ese avance tecnológico de estas empresas que sí han estado en países donde no han tenido bloqueo, donde se han podido desarrollar su tecnología, a conseguirse con esta capacidad técnica humana? ¿Qué se puede lograr con esa dupla allí? Mira, hay un dato que es significativo, que es en materia de personal de PDVSA, que se ha incrementado la cantidad de empleados especializados con nivel profesional, nivel técnico profesional, a pesar de que ha disminuido la nómina de PDVSA. Y ese incremento de ese personal ha traído consigo todo lo que nosotros estamos percatándonos de incremento y de mayor fortalecimiento de la empresa, lo cual significa de que hay una gran cantidad de venezolanos con nivel profesional que se han ingresado a la industria, sobre todo ingenieros, y que están fortaleciendo la industria y que están generando esos niveles de producción. Otro dato interesante es que el 90% del personal de PDVSA tiene entre 35 y 55 años con 10 años de experiencia, que es un personal que tiene conocimiento en la industria, que está dejando su conocimiento en la industria y que está dejando generación de relevo, lo cual significa que PDVSA también está demostrando en materia de la calidad del personal afrontar un mercado tan competitivo, tan fuertemente competitivo, eso que llaman fuga de cerebro, que no es fuga de cerebro, que es robo de cerebro, que es caza de cerebro, que es caza de personal especializado, sobre todo en un mundo tan delicado y de que exige de que las empresas se roban unos con otros. Yo invito siempre a la gente a que se metan en Google, pongan en imagen y pongan inmigración, pongan ese tipo de búsqueda para que vean de docentes, de profesionales, de médicos, para que vean cómo se mueven los diferentes flujos de gente. Bueno, eso lo está haciendo. Pero hay una cosa que también está muy interesante, aparte de que los trabajadores de PDVSA, con su propio esfuerzo, con su propio sudor y experticia, se la han inventado de todo tipo en materia de inteligencia, búsqueda de mercado, buscar sector privado, buscar otros, fortalecer el sistema de refinación nacional de las 4 refinerías, que por cierto que nosotros, la producción ideal sería entre 150.000 y 200.000 barriles, pero mantenemos un nivel de producción que por lo menos se ha holgado, ya no nos quitamos significativamente en muchas partes del país las grandes colas que había, es precisamente por ese personal. Pero hay una invitación necesaria que tenemos que hacer todos los venezolanos,
que yo creo que es importante que nos echemos una lectura del reglamento de hidrocarburos. Ese reglamento plantea muchas cosas muy interesantes que son cruciales en materia del desarrollo de hidrocarburos de nosotros. Una de las cosas que plantea es que esas empresas que tienen vocación más extractivista, muy de que vengo, chupo y me voy, están obligadas a dejar tecnología y a impartir formación dentro del personal venezolano y tener contenido venezolano. Están obligadas a hacerlo, porque lo que ocurre es que dentro del proyecto que nosotros tenemos que desarrollar es que tenemos que formar a mucha gente, tal como lo está señalando a mí mi compañero aquí, Socia, acerca de la formación necesarísima que está en marcha, pero que se requiere siempre en una industria como esta de personal mucho más calificado. Pero ese reglamento tiene muchísimas cosas más, en materia ambiental, en materia de penalización al que haga desabastecimiento de gasolina, el de la... Parte del problema crítico que tenemos en muchos sitios, en muchos lugares del país, en muchas ciudades del país, es el problema eléctrico, el problema de los apagones. Los apagones ocurren en parte por producto que las sanciones afectan a PDVSA, no pueden hacer mantenimiento preventivo, apenas no se pueden cumplir con las 19 plantas termoeléctricas que tienen, no cumplen con todo su cabalidad, no trabajan como tiene que ser, porque faltan repuestos, faltan equipos, tiene que buscarse tercerizado, hay que inventárselas todas para que puedan funcionar esas plantas. Bueno, eso se traduce en que PDVSA, que para poder funcionar, chupa del sistema eléctrico nacional y eso ocasiona ese tipo de problemas. Pero bueno, yo invito en todo caso a leer ese reglamento porque tiene una obligación de parte de las empresas a formar el personal venezolano, algo que en la Venezuela de tiempos atrás eso no se veía con mucha simpatía y por eso que tenemos tan poca formación y cultura petrolera. Igualmente, se materializan estas alianzas estratégicas en materia de hidrocarburos en nuestro país. Vienen inversionistas, se fortalece aún más la economía de nuestra nación. Pero ¿cómo se visualiza esto? ¿Cómo se traza y el impacto macroeconómico que tendrá en el país? Claro, es muy buena tu pregunta, porque cómo el venezolano de a pie recibe todo esto. Primero, la seriedad con que la presidenta encargada habló hoy al país mostrando resultados positivos. Yo creo que eso es una imagen presidencial que es importante para el país en estos momentos, ¿no? Para el venezolano de a pie, que está viendo cómo le llega todo esto. Pero para convertirlo en realidad, esta transformación que hemos hablado, para no ir a la filosofía del ser centro del petróleo en Venezuela, siempre que ha sido nuestra columna vertebral, toda población vinculada a la industria petrolera, ustedes la van a ver crecer. Todo el país va a crecer alrededor de todos aquellos lugares donde esté la industria petrolera o la industria de energía. Eso va a ser una primera reacción para el venezolano y para muchas poblaciones del país, no solo de Estado, pero muchas poblaciones del país. Ahora, si yo no tengo petróleo cerca o una industria petrolera o una auxiliar en alguna parte del país o en la misma ciudad capital, ¿cómo me beneficia todo esto? Bueno, la industria petrolera vuelve a ser la columna vertebral de los ingresos y además de eso, de la economía en Venezuela. Esto conllevó discusiones de presidentes, de expresidentes, de los sembradores del petróleo, de todo eso. Pero la verdad es que Venezuela es un país petrolero y enrumbando al país por un país petrolero, la economía venezolana, todavía no hemos llegado al pueblo, todo eso puede ser verdad, pero la economía venezolana va a mejorar. Y al mejorar la economía venezolana, está mejorando ya para todo el pueblo venezolano, va a haber consecuencias positivas. Primero, la energía. Vienen empresas energéticas, cualquiera que haya sido el pasado, mala gerencia o sanciones, cualquiera que haya sido el pasado, vienen empresas eléctricas al país a darle un complemento a la industria petrolera y empleo para la población. Y eso es para el venezolano de a pie que está pidiendo empleo, un salario justo, unas condiciones justas en toda su vida y en todo su proceso de calidad de vida en realidad. Empresas e industrias petroleras y eléctricas. Pero además de eso, en la economía nacional,
la presidenta encargada tiene la posibilidad de ir conduciendo y orientando la economía del país para llegar al pueblo venezolano, que ya ahí el Estado interviene directamente. Pero esa es la concreción para ese venezolano que no va a tener una industria petrolera cerca o que está en la capital y que necesita saber las consecuencias positivas de todo esto que estamos narrando. Precisamente acerca de esas políticas, medidas estratégicas acertadas que se han impulsado a través del Ejecutivo Nacional y que se han fortalecido y dados por la Presidenta de la República, Delcy Rodríguez, ¿cuáles son esas expectativas dentro del sector empresarial en nuestro país en todo este escenario? La mayoría de todos los dirigentes empresariales, de todas las empresas, hasta de un comercio que está en la esquina suya, está optimista y está viendo que todo esto está repercutiendo en la economía. ¿Cómo lo ve? Aunque todavía no se vea en la compra y en la venta diaria del venezolano. Este es un proceso, no lo voy a repetir porque pareciera muy complicado decirlo al pueblo, que es lento, y al país completo. Pero hay que, nuestro mensaje y nuestro trabajo, es decir, que la construcción de un país se hace poco a poco, cualquiera que sea los temas. Y eso va a repercutir en el empleo, va a repercutir en la educación de los muchachos, de cada uno de los hijos de nuestro pueblo, va a repercutir en las carreteras, en las poblaciones, va a traer consecuencias para la luz en todos los pueblos del interior con muchas dificultades y ciudades, va a repercutir en la industria que se va a multiplicar el empleo por toda Venezuela y las posibilidades de un sueldo justo y de unas leyes paralelas a la reforma que se hizo, a la ley de hidrocarburos. Estamos teniendo un sistema de salud mejor dotado en el país que le llega a toda la población venezolana. Y estamos teniendo además unas escuelas reconstruidas y con mayor posibilidades de acceso a la población. Ese es el petróleo trasladado a la población. Fíjense que hoy en día, ya en este momento, hablamos del Plan Venezuela Renace, una circunstancia trágica que nos conmovió desde el 24 de junio, y sobre la marcha y la disposición de la presidenta y de todo el gobierno de satisfacer esas necesidades inmediatas y por supuesto mantener los otros escenarios, se pudo hablar en tres tiempos. En un primer tiempo, Venezuela toda unida, donde se llamó a esa cohesión, a esa unificación de acción, de sentimiento, de prospectividad, para sobreponernos a lo que nos acaba de ocurrir de la tragedia, en ese momento. En un segundo escenario, Venezuela no está sola. Esa manifestación expresa, no solamente a través de comunicados y a través de mensajes diplomáticos, sino con delegaciones de países de rescatistas y de colaboradores que vinieron y se hicieron presentes en nuestro país. Países en Venezuela con relaciones internacionales nuevas, con sistemas de cooperación a todos los niveles. A través de la diplomacia de paz. Y un tercer escenario, Venezuela renacerá, ahora consolidado, el Plan Venezuela Renace. Como nosotros ahorita, luego de que antes de ayer, se firmara este convenio con la empresa argentina precisamente para el fortalecimiento del sector eléctrico del país, que va a fortalecer también todos estos escenarios. Cómo esa visión prospectiva se va a proyectar en lo sucesivo precisamente para el fortalecimiento de todas las áreas. Pero vamos a hacer otra pausa y al regreso ampliamos los detalles.
Bien, y continuamos, Venezolana de Televisión, en esta oportunidad conversando con el profesor Berter Sandoval y Tomasa Socía. Había quedado una inquietud antes de la pausa, esa visión prospectiva, profesor, dentro de la formación de esos esquemas de producción que ha desarrollado PDVSA, ahora cómo se empalma en todo este avance y desarrollo de la nación. Bueno, los pasos que se están dando orientados precisamente a levantar la producción, tanto en el campo gasífero como en el campo de lo que es propiamente el crudo, el cual todos forman como dentro de un paquete dentro de la política de hidrocarburos, a lo cual hay que sumar algo que señalaste por ahí en pantalla, que es precisamente lo que está haciendo Pequiven, que es la urea, que son los fertilizantes. Eso se traduce indudablemente en que habrá primero una mayor disponibilidad de divisas, algo que es significativo para efectos de la población en cuanto a que un control de la divisa por mayor disponibilidad de divisas se traduce en un menor incidencia inflacionaria, y también aumentó la capacidad de urea, lo cual significa que va a haber fertilizante, que también va a levantar la producción de alimentos, que también se va a traducir en una mayor, digamos, en una tendencia un poquito más marcada a efectos de disminuir esa tendencia inflacionaria que nosotros tenemos y que es estructural. Quiero insistir sobre el efecto de las medidas, porque indudablemente que las medidas coercitivas son como un mal estructural que tiene tienen una fuerte incidencia sobre lo que es la inflación. Lo que estamos demostrando es que tenemos un avance económico con todo el esfuerzo que se está haciendo, a pesar de que tenemos una inflación que está cediendo, que ahorita se levantó por efectos del terremoto, del doblete sísmico, que nos afectó seriamente, pero que afortunadamente no afectó lo medular, lo estructural de la industria petrolera, no lo llegó a afectar, y por lo tanto se pueden mantener los niveles de avance que se tienen en materia de producción. ¿Qué es lo que tenemos? Nosotros ahora tenemos una cultura de un venezolano a partir del doblete sísmico, que ojalá esa cultura no sea, o no sé cómo decirlo, que la cultura la estamos tomando, una cultura de solidaridad, una cultura de mayor convivencia, una mayor amabilidad, de mayor encuentro entre los propios venezolanos, que está contribuyendo de manera significativa a que creamos un ambiente que es propicio como para que puedan haber iniciativas y puedan tener mucho mayor éxito, en virtud de que nos conocimos en una situación difícil, la cual está dando como resultado de que yo te conozca a ti ahora mejor, de qué persona eres, porque entonces nos vimos precisamente en una situación tan complicada como esa. Yo creo que es un resultado significativo, a pesar de que todos tenemos que cada rito de vez en cuando nos tiembla la cabeza porque nos viene un poquito el 7.5 a la cabeza y eso, pero como hecho concreto, real, los venezolanos ahora somos mucho más venezolanos a partir del doblete sísmico. Y eso se enmarca precisamente en ese sello que se le está dando a toda esta evolución, no solo sino también social, productiva. Venezuela, y lo vemos en los mensajes de la presidenta, cómo Venezuela ha ido ocupando también espacio en satisfacer las necesidades de otros países. ¿Puedo decir? Sí. Bueno, lo que quería señalar es que la diversificación de mercado, que es algo que ya ha estado como iniciativa dentro de las políticas económicas que se vienen desarrollando desde el presidente Chávez, en materia de buscarse un mercado petrolero mucho más amplio, aquí se siente que esa política está en marcha y está incluso mayor acelerada. Cuando se visitó la India, cuando se ven los 3 participantes del Loran Manatí, que es la firma que se acaba de hacer, que son la British Petroleum, una de Qatar y una de Emiratos Árabes Unidos, uno empieza a percibir de que no es precisamente de que estamos viendo a un solo mercado. Estamos con una política orientada a que se pueda colocar nuestros productos y que puedan haber inversiones de diferentes partes del mundo. Y eso es importantísimo y cardinal dentro de lo que es la industria petrolera, porque un mecanismo mediante los cuales se puede ejercer control. Miren, yo voy a invitar a ver una película que se llama La maldición del oro negro, que es un documental que es excelente. Eso es importantísimo que todo venezolano la vea. Lo otro que es Petróleo Sangriento, que es un autor norteamericano que se llama Paul Anderson, para que veas cómo se montó la industria petrolera en los Estados Unidos, para que se conozca cómo funciona la industria petrolera desde sus ancestros, desde la otra cara, desde lo que está de trastienda, de cómo se forjó eso. Y eso es terrible, señores. Eso es una cosa bien dramática, bien dura y bien fuerte. Entonces nosotros tenemos que, en ese contexto de movernos empresas de esas características, hay una cosa que yo también quiero destacar aquí. El ministerio ya viene fortaleciéndose, pero el ministerio hay que fortalecerlo, el Ministerio de Hidrocarburos hay que fortalecerlo, pero muchísimo más.
porque es un ministerio que el amigo Juan Pablo Pérez Alfonso venía fortaleciendo y se viene fortaleciendo con mucho desde historia atrás, desde Gumersindo Torres y todo eso. Veníamos fortaleciendo ese ministerio, pero con la aparición de PDVSA el ministerio comenzó a tener un menor papel. Un poquito menor papel. Y esa debilidad del ministerio es el ente del Estado que va a supervisar precisamente y vigilar, como lo exigía Gumersindo Torres, todo barrilito de petróleo en este país tiene que estar contabilizado y vigilado. Por lo tanto, nosotros necesitamos un ministerio con mucha fortaleza a propósito de tener vigilancia sobre todas esas empresas. Porque resulta ser de que uno tiene que tener un Estado fuerte que le establezca y aplique todas las normativas legales, sobre todo de metrología, de medición, de cuantificación de todas esas empresas. Y los tiempos están dados para que ocurra. Y los tiempos están dados, porque es que nos materialice están llegando una cantidad de empresas enormes con unas tecnologías innovadoras, luego de un lapso, de un periodo bastante largo en que no teníamos contacto permanente con inversión extranjera. Ahora tenemos empresas que son innovadoras y que vienen con la inteligencia artificial, que por eso fue que se creó el Viceministerio de Hidrocarburos e Inteligencia Artificial, porque es que tenemos que enfrentar ese tipo de realidad y para eso necesitamos gente con mucha formación y eso implica fortalecer el Ministerio de los Hidrocarburos. Que el Ministerio hay que darle un papel más preponderante, más vigilante, más contralor, más de monitoreo y formación de su personal para que pueda ejercer su papel en un contexto como el que se está desarrollando. Sí, por eso es importante primero ir a Walter para que entendamos todo el fondo de lo que esto significa. Pero yo tomaría en la unión de todo lo que hemos dicho dos grandes vertientes hoy importantes de optimismo para el venezolano de a pie que nos está escuchando y que quiere que le llegue rápido todo esto. Primero, la seriedad y el optimismo, el planteamiento de la presidenta encargada hoy dirigiéndose al país con las empresas más importantes del mundo detrás, además de las que están aquí, diciéndole al venezolano otra vez y además que el país... muchas desean estar al terreno y ser inversionistas. Exactamente, exactamente. Y después, la palabra del presidente de Fedecámara esta mañana diciéndole al país que el sector privado está yendo adelante, que se necesita un poco de tiempo para llegar al venezolano común. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado está rápidamente corriendo para darle a usted salud, para darle todas las repercusiones que tiene este mundo petrolero, el Estado venezolano y el sector privado para darle empleo que se está multiplicando en todo el país, para que haya un crecimiento económico que venga en función de la educación de los hijos de todos los venezolanos y de esa paz y de ese crecimiento en calidad de nuestro pueblo que está caminando en este momento, el que esté andando en alguna de las cosas de la vida que significa caminar. Así que ese es el optimismo, la unión de las vertientes, explicado muy bien el fondo del tema energético del país. Venezuela es un país energético, centro del mundo otra vez, centro de las miras internacionales de la inversión extranjera, con la presidenta encargada adelante empujando el camión. Precisamente hablar de estabilidad nos lleva a hablar de finanzas, ¿no? En lo concreto, hablar de esos consensos económicos que potencian también la actividad bancaria en nuestro país. La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, informaba que se retomaron estas relaciones y conversaciones con organismos multilaterales financieros mundiales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cuáles son esas proyecciones después de dar estos dos grandes pasos? Dice, tú tocaste un tema importantísimo que estemos terminando el programa, no se vayan a ir para tratar de desarrollarlo. Indudablemente que Venezuela necesita dinero. Cualquier país del mundo en esta etapa, en este proceso que hemos descrito. Y la mejor manera de tener ese dinero es comprometernos a pagar, que es al fin y al cabo las conversaciones con los organismos internacionales, para empezar a pagar y poder pedir prestado, para poder tener los recursos tan grandes que el país necesita. Teniendo en cuenta que nosotros también tenemos recursos. Claro, utilizando todos los recursos de nosotros. Esa conjunción es la que viene y es la que se está dando y la que va a permitir, porque probablemente no es suficiente, o nos falta tiempo, nos falta muchísimas cosas todavía. Y el acortamiento de ese lapso está el apoyo en
un financiamiento que necesitamos. ¿Cómo vamos a tener ese financiamiento sin que signifique una dependencia internacional, sin que se liberen eso los vaya... recursos que tiene Venezuela. Además de los recursos que tiene Venezuela, con un proyecto venezolano, como decía José Manuel y como decía Walter, con todo lo que tiene el venezolano incorporándose a su columna vertebral, que es la energía o el petróleo. Ahí está el próximo paso. Por eso el anuncio de las reuniones y cooperaciones con todos los organismos internacionales. Primero la apertura de las embajadas y de todas las relaciones diplomáticas que hizo la presidenta encargada, acompañada no de una crítica, sino por primera vez en la historia del país, hace muchos años, acompañado del sector privado, del presidente de Fedecámara, el presidente de Consecomercio, el presidente de Conindustria, acompañando a la presidenta encargada hoy en la conducción de un país para darle más empleo al venezolano y una serie de consecuencias, como tú decías. Así que ese es el paso próximo que nos trae otra vez optimismo, esperanza. A lo mejor nosotros no lo hemos terminado de describir a ustedes aquí esta noche en el proceso y hay un del elemento país. también que fortalece y favorece todo esto que nosotros estamos conversando, analizando un poco el accionar de los actores políticos, es el diálogo establecido, como también los sectores, gobierno y oposición, están en consenso al unísono a que logremos el propósito de establecer una democracia, un comportamiento interno que vaya cónsono con el desarrollo de todas estas políticas que bien adelanta la presidenta Delcy Rodríguez y por supuesto que brinde confianza al sector internacional. Ya un último comentario, tenemos que despedirnos, pero ¿cómo esa conjugación también? Porque una de las cosas que siempre se deriva que lo político está privando sobre lo económico, que lo económico está privando sobre lo político, etcétera, pero ahora vemos cómo están hilados y están articulándose. Y como decía María, la economía está avanzando y hay que elevarla un poco para que se coloque como a la par de la política, porque hay un cierto rechazo en el país todavía, el mundo político que se complicó mucho internacionalmente, primero como está, y además en Venezuela, para que crezca esta economía que hemos hablado aquí, que tú has descrito tan profundamente en lo que está ocurriendo con el petróleo y la energía, y que hemos tratado nosotros de transmitírselo a ustedes de lo que va a significarle para el pueblo. Profesor. Yo acompaño lo que dice nuestra compañera periodista, precisamente es que esa mesa, la cual tiene este diálogo, que un punto de esa mesa sea precisamente que solicitar ante todo Europa, todos los países, Portugal, hasta Panamá, yo no sé qué cosa, que le devuelvan los activos a Venezuela. Inglaterra tiene que devolver el oro. Es que eso es un punto que tiene que estar en la mesa como un acuerdo unánime de una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno, que están buscando la superación de todos los problemas, y uno de los problemas que tenemos nosotros es que tenemos una gran cantidad de dinero, de activos, de todo tipo que tenemos en el exterior, que se ingresan al país. Creo que vamos a lograr de una manera sustantiva superar una serie de problemas que tenemos nosotros. Pero eso es que tienen que liberar En lo y inmediato tienen para que regresar. que fortalezca ese plan de reconstrucción. Eso nos va a evitar nosotros tener relaciones cordiales con los diferentes organismos internacionales, pero sin pedirle dinero, porque es que los tenemos ahí. Y que no tenemos necesidad también. Y no tenemos necesidad. Bueno, le cedemos el honor, es la única en la mesa, le cedemos el honor. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Venezolana de Televisión. Como siempre, bueno, agradecidos por acertados análisis en este momento, en contexto, escenario político, social de nuestra nación, donde Venezuela se abre a importantísimas alianzas estratégicas en el mundo energético y que estamos posicionando, sin duda alguna, en estos lugares tan privilegiados en el mundo energético. Estamos en el top 10 de reservas de gas y el tercero en el hemisferio. Lo decía también el presidente de PDVSA durante la entrevista de esta tarde, que somos la mayor reserva de petróleo, pero vamos rumbo a convertirnos en el mayor productor de petróleo. Y todo está dispuesto sobre la mesa para ese trabajo. Una breve palabra de análisis al respecto acerca de lo que se viene en el mundo de hidrocarburos de nuestro país, finales de año, comienzo 2027? Bueno, la expectativa que llevó la presidenta y que yo creo que es bastante razonable y factible de que se pueda realizar es que este anuncio sobre el huracán Manatí, donde se va a producir gas, eso sea el año que viene. Es importantísimo los tiempos para que no se creen falsas expectativas de que esto va a solucionar problemas de un día para otro. Estos son procesos.
La producción, después de tener una industria tan sancionada, con tantos problemas de todo tipo, repuestos, equipos, mantenimiento, consecución de financiamiento, dinero, de todo tipo de personal que ha sido prácticamente secuestrado, que ha saqueado todo eso, de todo tipo, no es pensar de que los problemas se van a solucionar de un día para otro. Hay todo un esfuerzo que está haciéndose paulatinamente, con pasos certeros, pero que están dando resultados, pero que va allí. Indudablemente que la producción se va a levantar y se tiene que levantar porque tiene una camada de trabajadores que están montados para que eso se dé, y de efecto ya se está dando. Ahora que está acompañado de la inversión extranjera, lo que tenemos nosotros es que esos trabajadores amen más a su país, amen más al ministerio, amen más a PDVSA. Y el compromiso está allí. Tomás, ¿qué le suma? 1.400.000 barriles de petróleo para diciembre, meta que internacionalmente todavía no se acepta. Vamos a llegar en diciembre, lo cual quiere decir mucho para el país. Pero nosotros llegamos al final de este espacio, ya son las 10:06 de la noche, pero agradecido en nombre de toda la planta de Venezolana de Televisión a nuestros invitados del día de hoy, Werther Sandoval, periodista especializado en petróleo y hidrocarburos, y el especialista y analista económico y político Tomás Socía. Muchas gracias por acompañarnos.